Correcto. La noticia que ha calado en los medios, sobre todo en el mundo del béisbol, ha sido el cambio entre Metros de Nueva York y el equipo de los Indios de Cleveland. Yo no sé si ustedes recordarán que hace unos días yo mencionaba cuando el equipo de los Mets decidió mantener a Luis Rojas como capataz. Yo mencionaba algunas cosas y de eso voy a hablar un poquito más adelante, pero ya adentrándonos un poquito en lo que es el tema de Mets y Indios de Cleveland, yo veo este cambio como ganar para ambos equipos, porque cada quien hizo lo que entendía que en el momento necesitaba cada franquicia. Por ejemplo, en el caso de los Mets, ellos reciben a un jugador joven, porque Francisco Lindor apenas tiene 27 años, está en un tremendo momento de carrera, a pesar de no venir de su mejor temporada en términos ofensivos, pero es un tipo que si está saludable va a competir por el guante de oro en su posición, que es premium, y cuidado si por el jugador más valioso, que lo ha hecho ya en el pasado reciente. Yo mencionaba con respecto a lo de Luis Rojas que acabo de decirles, que cuando ellos lo confirmaron en el puesto de dirigente, era porque eso respondía a que la responsabilidad de la debacle de los Mets no estaba en las manos de Luis Rojas. Ahí había muchísimos aspectos que mejorar y uno de ellos era un abridor genuino en la alineación, y en ese perfil encaja perfectamente Francisco Lindor, aunque en el esquema de los Mets actualmente Lindor vendría siendo segundo o tercer bate, porque a mí todavía no me consta si ese equipo va a seguir haciendo un movimiento ofensivo de impacto. Yo creo que debe hacerlo, pero definitivamente que Francisco Lindor le da un perfil diferente a ese line-up. Ahora, él ha mostrado, Alex, sí, tomando en cuenta de que a los Mets le fallaron alrededor de 5 cosas o piezas, ellos están obligados, si quieren competir, a seguir haciendo movimientos, porque yo no creo que Lindor sea la solución, solamente Lindor. No, por eso quiero concluir el tema de primero de los Mets y luego tocar un poquito el de los Indios de Cleveland. Decía que Lindor ha mostrado, salvo la temporada anterior, una buena capacidad de envasarse, que los Mets necesitan eso en la parte de arriba del line-up. Proyectándolo a 162 partidos, él puede conectar alrededor de 70 extra bases, y es una cantidad, digamos que exorbitante. Además, puede robarse alrededor de 20-25 almohadillas, que es sumamente bueno para lo que él ofrece ofensivamente. Y lógicamente, si los Mets adquirieron a un jugador de esa envergadura, que va a ser agente libre luego de la temporada del 2021, es lógico asimilar o pensar que en algún momento de la temporada se van a poner de acuerdo para una extensión de contrato con él. En el caso de Carlos Carrasco, si bien es cierto que tiene 33 años y está lidiando con una enfermedad la cual parece controlada por el momento, estará bajo contrato con el equipo por lo menos hasta la temporada del 2023, año en el que su salario va a ser el más caro del contrato, solamente 14 millones. Él va a cobrar 12 la temporada que viene y 12 la siguiente. Pero en cuanto a los Indios de Cleveland, hace un par de temporadas que ellos están enviando un mensaje claro de que quieren liberar espacio en la nómina. Cambiaron a Corey Kluber y a Trevor Bauer en años consecutivos y no retuvieron a Francisco Lindor. Ya eso nos da un mensaje claro de lo que ellos pretenden hacer. Ellos reciben a Andrés Jiménez, que será agente libre en el 2026, un jugador como Ahmed Rosario que todavía puede seguir desarrollándose, sobre todo en términos ofensivos, y que no alcanzará la agencia libre hasta el 2024. Josh Wolf, que es apenas un mozalbete, viene de jugar su primera temporada como profesional en el béisbol, y el jardinero Isaiah Green, quien apenas tiene 19 años, fue escogido en la segunda ronda con el pick 69 del draft del 2020, y se mantendrá por lo menos 6 años en la organización de los Indios. O sea, Cleveland recibe talento joven que va a estar bajo contrato o bajo el dominio de la organización por mucho tiempo y libera espacio salarial. En el caso de los Mets, reciben a un tipo que va a impactar ese line-up, y yo creo que Carlos Carrasco todavía puede aportar a la rotación de los Mets. Alex, yo creo, Alex, que... No, perdóname, Daniel, breve. Al no estar Cano, ¿quién llenaría ese hueco de Cano, que es una figura importantísima en la ofensiva del equipo de los Metros? Charlie. ¿Sí? Bueno, ellos tienen, hay que decir que el año pasado ellos utilizaron bastante a J.D. Davis en la tercera base, lo cual le abrió el espacio a Jeff McNeil para que juegue la posición que jugaba Robinson Cano, que es la segunda base. ¿Y le Yo fue creo bien? que estas dos posiciones ellos las tienen bien cubiertas. A McNeil le fue bien. Sí.
Jeff McNeil ha demostrado incluso que puede competir consistentemente por un liderato de bateo en el béisbol de las Grandes Ligas. McNeil en la segunda, Lindor en el shortstop, J.D. Davis en la tercera. Yo creo que es un infield bastante bueno con Pete Alonso en la primera base. Ofensivamente, yo creo que el único movimiento que le falta por hacer al conjunto de los Mets de Nueva York es un receptor. Y hay muchos receptores, sobre todo el mejor que está disponible en el mercado, que es el caso de JT Realmuto. Muchas personas han dudado de la ofensiva que puede realizar y desempeñar este equipo de los Mets. Pero los Mets el año pasado, su gran problema fue que ellos no pudieron carburar con hombres en posición anotadora. Pero ellos tuvieron el mejor promedio de la liga, tuvieron el segundo mejor porcentaje de envasarse y tuvieron el segundo mejor slugging de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Es un equipo que no tiene muchos nombres conocidos, pero sí tiene hombres que resuelven. Un Pete Alonso que tiene mucho poder. Lindor, que va a sustituir al único puesto débil que tenía ese line-up el año pasado, que era el caso de Ahmed Rosario. Y tienen entonces a jugadores como Brandon Nimmo, que ya demostró el año pasado que tiene la capacidad de envasarse, la consistencia que ha demostrado, y claro, el mejor bateador de este equipo durante los últimos años, además de Jeff McNeil, que ha sido el señor Michael Conforto, que ya tiene ahí 2 temporadas de All-Star. Yo creo que más que ofensivamente, ya para darle el paso a los demás compañeros, a Aaron y a Jordan, si algo tiene que concentrarse este equipo de los Mets es en fortalecer ese relevo, que fue lo que más agua de beber le dio el año pasado a Arvin González. Bueno, yo creo que de por sí con la transacción se fortalece el relevo, porque tú añades a un lanzador como Carlos Carrasco, que te da un sólido segundo, tercer lanzador en la rotación abridora, y esto te permite utilizar a figuras como Steven Matz, también el caso de Seth Lugo, como piezas que te ayuden a fortalecer ese bullpen que había sido fortalecido también con la adquisición vía agencia libre de Trevor Mayer, relevista de los Twins. Y para darle una panorámica a esta transacción, los Metros se desprenden de 2 torpederos a bajo costo que tenían control sobre ellos por más de 5 años o 5 temporadas, para ser más específico. Y esto hace pensar a uno que, independientemente de lo que Lindor esté pensando, Steven Cohen va a ir por todas a la hora de ofrecerle una mega extensión, o en caso de que no se pongan de acuerdo, hacer el mejor postor en la agencia libre en un mercado de Grandes Ligas que ha estado muy inestable en los últimos 5 años y que no da señales de que va a mejorar, incluso con la negociación del pacto colectivo que será luego de culminar la temporada del 2021, el nuevo acuerdo, ya cuando expire en diciembre de este año ese vigente pacto colectivo entre Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros. En el caso Arvin, de los... Una pregunta, Arvin, perdón que te interrumpa en esta parte. ¿No sería un poquito cuesta arriba pensar que los Mets, Sandy Alderson, que es el hombre de los negocios en estos momentos, estaría tirando toda la carne en el asador, desprendiéndose de talento joven del equipo, apostando por Francisco Lindor cuando no se tiene la seguridad de darle una extensión antes de que él se convierta en agente libre? ¿No sería muy bueno de parte de ellos? Todo depende de la perspectiva desde donde lo mires. Si con el equipo que ha configurado o que piensa brindar al terreno Anderson y todo el engranaje desde el propietario hasta los scouts de los Mets, si le brindan un campeonato en esta temporada, yo creo que eso va a quedar con un peso bien específico a la hora de ya evaluar en el pasado, dentro de 5 o 10 años, lo que fue esa adquisición de Lindor. De hecho, Anderson hoy estaba en la conferencia con los medios de prensa y decía que ellos adquirieron a Lindor
con esa posibilidad de que no pueda firmar y que ellos se sienten cómodos con la idea de que solo sea una adquisición para esta temporada, pero dadas las circunstancias es un negocio que tú lo haces como quieras, porque con lo que te está dando Rosario, si tú te juntas con una de las temporadas que ha tenido él en Cleveland, ya ahí yo preguntaba el otro día en Twitter que cuál es el pelotero favorito, el pelotero no favorito dominicano, y que por qué Amed Rosario, porque en realidad a mí me ha decepcionado en gran manera ese pelotero. Sí, que tiene... Sí, adelante, Arvin. No, sí que tiene motivos de sobra, Alex, para estar decepcionado con las expectativas que tenía y lo poco que ha plasmado en el terreno de juego, pero todavía tiene tiempo y potencial para reinventarse en una franquicia de los Indians que va, si no desde cero, a un punto medio en la meta de ser un equipo con aspiraciones al título. Pero para culminar la idea de los Mets, yo creo que es un riesgo totalmente válido tú incluir a Lindor en tu franquicia, por lo menos por una temporada, que yo no creo que sea así, porque hay muchos factores que indican que si no es por una extensión antes de que finalices la temporada 2021, en la agencia libre Cohen va a ir a por todas por él, por lo inestable que está, por lo inestable que está el mercado, y por también la circunstancia de un dueño que recién adquiere la franquicia y quiere brindar los mejores resultados, que es una de las 100 personas más ricas del mundo y que no va a escatimar esfuerzos. De hecho, Sandy Alderson decía de que están conscientes de la nómina como se sitúa ahora y que para ellos necesariamente no sería un problema rebasar el threshold, el límite de los $210 millones para pagar impuestos luego de eso, y con la adición también de Carlos Carrasco, entonces brinda un poco de tranquilidad a esa rotación abridora que ha tenido tantas bajas en los últimos años, desde los tiempos de Matt Harvey, pasando por Syndergaard, el caso también la temporada que concluyó de Marcus Stroman y Steven Matz. Yo creo que eso es un seguro de vida, y más que un seguro de vida, una pieza de calidad ahí, que cuando está en el mejor nivel que puede mostrar, independientemente de las dificultades de salud, Carlos Carrasco tiene con que ser un segundo o tercero miembro de esa rotación de los Mets que cuentan con la figura de Jacob deGrom. Y del lado de los Indians, yo creo que lo que dice Alex es cierto, es un trayecto, un plan que han venido mostrando los Indians en las últimas 3 temporadas, desprendiéndose de figuras claves. Ya Luna estaba mencionando el caso de Corey Kluber, también Trevor Bauer, pero también a eso hay que añadirle que no retuvieron a Carlos Santana, que era una ganga, ya vieron por cuánto firmó con los Royals, y también el caso de Clevinger. Y ahora mismo el jugador mejor asalariado en esa franquicia es José Ramírez, que no llega a $10 millones por temporada, tiene 9 millones y pico, y es una franquicia que está haciendo lo que considera correcto para ellos, pero que está claramente evidenciando las debilidades que tiene el nuevo el vigente. Pero espérate, Arvin, espérate. Ahora que tú mencionas eso, podemos sumar que 2 más 2 es 4 y asumir que estamos en verano del 2021 y que Cleveland está en 4º puesto de esa división, que no busca nada, como yo entiendo que va a pasar. Yo creo que José Ramírez es una pieza apetecible para un equipo contendor y que Cleveland se siga fortaleciendo en sus filas. Le podemos dar un chance en Atlanta. Sí, sería interesante ver. ¿Tiene miedo, Ramos? Sería interesante ver cómo ellos asumen el mayor activo que les quedan para seguir con su plan de desmembramiento y de básicamente decirle a la fanaticada: a nosotros no nos importa tener un equipo con los máximos estándares, independientemente que yo, Paul Dolan, dueño de los
Indians, tengo un patrimonio de más de $4,000 millones. A mí no me importa eso, yo voy a exprimir hasta donde yo pueda los beneficios que me dan este vigente pacto colectivo, donde yo puedo básicamente deshacerme de todos los jugadores que tienen un salario que yo considero costoso, y eso no importa, no pasa nada, porque al final va a pasar la temporada, yo voy a tener un mal desempeño y va a existir un milagrito que se llama RSP o Revenue Sharing Plan, o el plan de compartir las ganancias, que los equipos de arriba, que aportan la mayoría de esos fondos, me van a suplir a mí eso. Y ya que yo no puedo generar muchos ingresos, ya sea por las diferentes fuentes que existe de boleta, de mercadería, de publicidad, pues yo lo que voy a hacer es entonces que yo voy a recortar mis costos, sin importar lo que eso represente para una fanaticada que de por sí está muy contrariada con esta controversia del cambio de nombre y la pérdida de muchos jugadores en los últimos años. Y entonces yo me voy a beneficiar de ese fondo ahí de dinero mientras tengo una nómina pírrica, porque el sistema me lo permite. Para la pandemia. Exactamente. Oye, están asegurados con un contrato de televisión todos los equipos, señores. Eso es básicamente lo mismo que hace Tampa Bay, lo mismo que hace Oakland, lo mismo que hacen todos esos equipos que muchos alaban y dicen, wow, de mercado pequeño, mira cómo compiten, esto que lo otro, pero no es más que la persecución de un objetivo único, que es minimizar los costos y maximizar las ganancias, sin importar si yo gano o no un trofeo de serie mundial o si avanza postemporada. Ahora, yo creo que sí. Perdóname, Damas, simplemente decir, yo creo que a la larga le van a dar un buen contrato, una extensión a Lindor, porque una de las cosas que hemos hablado tantas veces aquí, que cuando llega una figura así, el valor que adquiere el equipo de inmediato aumenta. Y ese señor Cohen ha hecho esta inversión y sabemos que él va a tratar de fortalecer, y más en un mercado grande como es el mercado de Nueva York, que tiene tanta la televisión, la radio, todo, es un mercado grande. Ahora Lindor llegó a donde pertenece, Charlie, porque un jugador de esas características, un jugador tan dinámico, que es un tipo que influye tanto, no solamente con lo que ofrece en las líneas de cargo. Ustedes ven a ese tipo en el hogar y el ánimo que ese muchacho le impregna a sus compañeros, lo carismático que es ante los micrófonos. Exacto. Creo que llegó a la ciudad perfecta y eso tiene un plus. Para darle la bienvenida, muchachos, a Jordaniel Abreu. Yo tenía un tema. Adelante, García. Dime. Y es viendo entonces el caso del dominicano que va en cambio a los Indios de Cleveland, que es Amed Rosario. Dicen por ahí que Amed Rosario no jugó invierno en nuestra pelota porque el hombre estaba practicando para convertirse en utility, en jugar más allá de las paradas cortas, incluso los jardines. ¿Ahora va a ser titular? En teoría va a ser titular, ¿verdad? Porque no necesariamente vamos a decir que lo vamos a dar por un decreto que va a ser titular. ¿Qué podemos esperar del caso de Amed Rosario, que ya tiene unas cuantas temporadas encima en el béisbol de Grandes Ligas, ya con 25 años? ¿Ustedes entienden que él está en un punto de que tiene una buena temporada, o se acabó Amed Rosario, o los Indios de Cleveland van a darle unos cuantos años más? Bueno, yo creo que todavía él está joven, y creo que fue Alex que habló hace un rato de que Arvin puede reinventarse y todavía tiene tiempo, o sea, 25 años. Él va a ser agente libre, Charlie, en el 2024. O sea, que le queda todavía 4 temporadas, sería con el equipo de Cleveland. Sí, ahora, yo creo que vamos a ver si el trabajo que ha estado haciendo en esta temporada en el invierno, ¿verdad? Trabajando para convertirse en un utility, eso da resultado. Hay que esperar entonces. Hay que recordar
hay que recordar que en ese conjunto de Cleveland, ahora mismo, además de que llega un shortstop junto con Ahmed Rosario, que es el caso de Jiménez, que incluso le había quitado la posición en los Mets, pero César Hernández es agente libre y el conjunto de Cleveland tampoco tiene segunda base ahora mismo, es decir que pudiésemos ver a Ahmed moviéndose a la segunda almohadilla en el conjunto de los Indios de Cleveland. Ahora, para finalizar este tema, muchachos, y darle la bienvenida a Jordan Abreu. Hay que hablar de Lidón. Bueno, sí, hay que hablar de Lidón, pero quería hacerle una pregunta antes de los Mets, y es ¿qué podemos esperar de los Mets? ¿Realmente este equipo puede ganar el este de la Liga Nacional? ¿O es un equipo que todavía incluso le falta para uno poder pensar que puede clasificar? Bueno, mira, yo... Dale, Alex. Sí, bueno, si tú me preguntas a mí, yo te diría que sería muy prematuro analizar eso, porque hay que esperar ciertos movimientos pendientes que ellos tienen, porque para nadie es un secreto que la receptoría es una urgencia para ellos. Ellos necesitan un receptor de nivel que pueda llevar ese picheo, que es un picheo que necesita ayuda, porque hay que decirlo. Jacob deGrom es un tipo que necesita un catcher élite, tipo JT Realmuto, un catcher con mucha experiencia, pero en el verano a ellos se le va a unir Noah Syndergaard, que está en una operación de reconstrucción del codo. Además, Carlos Carrasco es un tipo veterano también que va a necesitar de un receptor con experiencia. Por eso yo pienso que hay que esperar algunos movimientos, porque ellos también tienen algunos temas pendientes con el asunto del bullpen. Ellos tienen nombres ahí, pero esos nombres no resolvieron en la temporada 2020. Adelante a Jordaniel Abreu, que está por acá también. Dímelo. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a la amable audiencia. Interesante cambio. Yo quería agregar un poquito sobre el tema de Cleveland. Y es que, por ejemplo, Roster Research tiene a Andrés Jiménez como segunda base y primer bate del equipo proyectado el año que viene. Y a Ahmed Rosario lo tiene como el campo corto y el octavo bate. Para que tengan una idea de lo que piensa. Y Francona, ¿cómo lo tendrá? Déjalo quieto. No, pero tranquilo, o sea, es una proyección de que hace Roster Research interesante de cómo posiblemente pueda estar el equipo, pero que haya un switch ahí o un cambio entre Ahmed Rosario de posición junto con Andrés Jiménez. Entonces puede también ser válido el usar a Andrés Jiménez como campo corto y a Ahmed Rosario como segunda. En el caso de los Metros, yo entiendo que ese equipo ofensivamente consiguió una pieza importante en Francisco Lindor, y en el picheo pues un lanzador que puede establecerse o hacer un buen trabajo como segundo o tercer abridor del equipo, el caso de cuando ya regrese Noah Syndergaard, o en el caso también de cómo le vaya a Marcus Stroman en el 2021. Pero creo que ese equipo se armó bien con esos dos nombres. Sin embargo, yo todavía creo que, como Alex, que sería prematuro el decir si ganaría la serie, la división este de la Liga Nacional, con equipos como el de los Bravos de Atlanta, que pues ha sido el dominio, ha tenido el dominio pues de la división en los últimos años. Por cierto, bueno, Jordan, está diciendo Andy Martino, que es un periodista que cubre a los Yankees y a los Mets para MLB.com y trabaja para SNY. Dice él que ahora que tienen a Lindor los Mets, él ve muy poco probable que Springer pueda hacer una pieza apetecible para los Mets, pero dice también que vea un difícil que vean que pongan el ojo en Trevor Bauer, que ahora mismo la pieza más apetecible a la que ellos podrían aspirar es a Jacob Dorisi. Sí, porque en el caso de lo que tú mencionas, buscar a por ejemplo, esos jugadores que están buscando contratos grandes, en el caso de Springer, el caso de Bauer, contratarlos a largo plazo, eso garantizaría que posiblemente Lindor no vuelva con el equipo, porque en el caso de que ellos quieran extender el contrato a Lindor, posiblemente se pasen de la nómina y no puedan optar por poder extender un contrato a Francisco Lindor, y van a tener que dejarlo libre. Yo entiendo que lo correcto ahora mismo sería asegurar lo que tienes en tu equipo, que es a Lindor, y pues si hay en algún momento un agente libre de peso, pues ir detrás de él y olvidarse de ahora mismo de Springer y Trevor Bauer.
Bueno, respecto a la pregunta que realizaba Alex o Damaso, no recuerdo quién fue que la realizó, pero sobre en qué lugar ubicamos a los Mets y si pueden asaltar ese primer lugar de la división este de la Liga Nacional. Yo creo que tienen recursos para retar a los defensores de los últimos años, que son los Atlanta Braves, incluso sin la necesidad de adquirir a un jugador del calibre de George Springer. Claro, todavía falta bastante para ver la configuración final de ese equipo, con un mercado que tiene tantos agentes libres y donde los principales 15 no han sido fichados por ninguna franquicia. Pero la pregunta la estamos haciendo en este instante, y tomando en cuenta lo que tiene cada equipo en este momento, yo creo que tienen con qué competirle la división, teniendo en cuenta que los Bravos son los favoritos todavía, y creo que es el equipo, los Mets, yendo un poco más allá de esa división este, que fuera de los líderes divisionales de las tres divisiones de la Nacional. Creo que es el equipo que más podría hacer daño junto a unos Padres o Dodgers, quienes finalicen de segundos en una eventual postemporada. Tengo aquí, me están escribiendo que ellos adquirieron a James McCann hace un tiempo. Sí. James McCann es el receptor de cabecera del equipo. Es cierto. Y quizás no sea un JT Realmuto, y quizás el progreso que ha tenido. Es tremendo cacho. El progreso que ha tenido, lo recuerdo ya con el Escogido en Lidón 2015-16. El progreso que ha tenido quizás no tiene una muestra tan amplia para ver qué tan consistente es, pero yo creo que es una apuesta interesante, que ya esa rotación abridora de los Mets, las piezas que continúan con ellas, han mostrado un buen nivel con receptores muy por debajo de él. Figuras recientes de Wilson Ramos. ¿De Wilson Ramos tú hablas? No, claro, específicamente el venezolano, y también con un cuadro que ha tenido muchas dificultades a la defensa, y yo creo que ese es otro aspecto que le suma a una rotación que encabeza DeGrom, pero hay que evaluarlo como un todo, que tiene mucha capacidad de abanicar, de generar outs por ponches, y que ahora va a contar con la asistencia de uno de los mejores torpederos en términos de defensa con Lindor, y que te brinda más estabilidad a un cuadro. Yo creo que esa va a ser una forma también en la que los Mets van a causar más daño a los contrarios. Y ya para de mi parte finalizar este tópico, la pregunta que no pude responder ahorita de Rosario en los Indians, yo creo que él tiene la oportunidad de su vida ahora para restablecer su valor en el mercado, y como jugador per se va a una franquicia donde muchos jugadores han dado el salto de ser un jugador por debajo del promedio a ser estrellas. José Ramírez es el ejemplo más concreto de eso, pero tiene un reto ahí, que es Andrés Jiménez, y también que el equipo de momento tiene carencias, no tiene profundidad en los jardines, y es una plaza que si él no se desempeña a condición en el campo corto o en segunda base, podríamos verlo también experimentando que él juega ya, dependiendo de cómo finalice esa plantilla. Pero yo creo que es más positivo que negativo la transacción para el dominicano.